Hola, muy buenos días amigos y amigas. Continuamos aquí con la campaña de estrés térmico por calor. Esta campaña nos ha dejado un montón de aprendizaje. Hemos traído a expertos que nos han hablado sobre un montón de temas muy importantes. Y el día de hoy, como les hemos venido comentando en semanas atrás, nos acompaña un experto, un arquitecto que nos va a dar un montón de referencias súper importantes en cuanto al diseño y construcción de edificaciones y la importancia del confort térmico. ¿Sabemos de qué se trata eso? ¿Qué será confort térmico? ¿Por qué es importante la estructura o la infraestructura, la construcción, el diseño? Conozcamos en esta transmisión en vivo que les traemos en esta mañana todos estos detalles, esta información y lo más importante, aprenda con nosotros el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y hoy en conjunto con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CEFIA, que en colaboración con el Consejo de Salud Ocupacional nos trae esta transmisión en vivo con esta información tan importante y hoy nos acompaña el arquitecto Miguel Vega Vargas. Él trabaja o se desarrolla en la Unidad de Cambio Climático del CEFIA. Le queremos dar un agradecimiento al Colegio Federado por prestarnos y brindarnos la oportunidad de tener al experto en este tema el día de hoy y por supuesto le damos la bienvenida al arquitecto Vega, agradeciéndole de antemano por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y de esta forma que nos pueda compartir el conocimiento y bueno, pues que la gente aprenda sobre este tema. ¿Cómo le va, don Miguel? No, muchas gracias. Más bien el agradecimiento de parte nuestra por el espacio que nos dan para compartir sobre este tema, sobre las diferentes tendencias, las diferentes recomendaciones y en todo lo que podamos colaborarles con todo el gusto. Muchísimas gracias, de verdad un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a la Unidad de Cambio Climático con quien hemos coordinado con anterioridad para que nos desarrollaran este tema y nos pudieran explicar por qué es importante considerar el diseño y la construcción de las edificaciones ante los problemas del cambio climático que está enfrentando Costa Rica y el mundo en general y de esta forma poder aprender. A veces no es solamente construir un edificio, sino que hoy en día debemos de tomar en consideración un montón de aspectos fundamentales para que esa edificación cumpla con las condiciones y que las personas trabajadoras que van a habitarla o que van a ocuparla puedan estar en un confort térmico importante y esto les pueda dar una mejor calidad de vida laboral y por supuesto generar entornos de trabajo seguros y saludables. Así que damos inicio con esta transmisión en vivo, acompáñenos, recuerde que estamos a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Como en todas las anteriores, esta transmisión en vivo también estará el día de mañana cargada en nuestro canal de YouTube y ahí la puede volver a consultar, la puede volver a utilizar. Pero lo más importante, y si quieren más información sobre la campaña de estrés térmico por calor, les recordamos visitar nuestra página web www.cso.go.cr y ahí podrá descargar un montón de material que hemos diseñado y puesto a disposición de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos con esta transmisión en vivo el día de hoy y yo le quiero preguntar o iniciar preguntando a don Miguel, ¿cuáles son las tendencias con respecto al clima? Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que el clima ha presentado una serie de variaciones a lo largo del tiempo. Estas variaciones las conocemos como cambio climático. Últimamente hemos escuchado mucho sobre esto. Vemos reflejado día con día todas estas variaciones a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel país, incluso a nivel mundial. Aumento en el calor, inundaciones, deslizamientos, todo este tipo de riesgos y tendencias que vamos experimentando son provocadas por este cambio climático. Las infraestructuras no son ajenas a esto, deben responder a estos cambios. Por lo tanto, hay
una serie de variables que debemos considerar. Dentro de esas variables está el diseño, está la orientación, está una serie de materiales que más adelante vamos a hablar, pero mucho de esto hay que adecuarlo a los edificios existentes, a los nuevos por realizar e incluso dentro del ambiente o digámoslo así, el sentido donde nosotros nos desarrollemos. Trabajos, hogares, donde nos educamos, claro. Todo este tipo de ambientes debemos buscar ese confort térmico en ese aspecto. Entonces, muchas de estas iniciativas tienen que responder a este tipo de tendencias. Okay. Don Miguel, y en su consideración, ¿nos podría explicar qué será confort térmico? Porque podríamos decir, o yo en mi ignorancia podría decir que confort térmico es estar ahí con el abanico o con el aire acondicionado, fresquito, sin que sienta calor y que no sude y todo bien, ¿verdad? Pero ¿será eso confort térmico? Muy buena apreciación. Se dice que el confort como tal es la ausencia de calor y la ausencia de, llamémoslo así, de ventilación en ese caso. O sea, donde usted puede tener como ese equilibrio total en ese aspecto. Entonces, con relación a esto, ese estado en que la persona podría tener esa ausencia de calor, esa preferencia con relación a ventilaciones de los espacios, entonces podría definirse como ese confort. Ahora, térmico, todo lo que tiene que ver con el espacio de calor. Okay. Ausencia o aumento o disminución del calor puede afectarnos a nivel de salud, tanto física, mental o incluso emocional. Entonces, ese tipo de estrés térmico por esas ausencias o aumentos en el calor puede generar esas variaciones. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, lo podemos hacer de diferentes opciones a través del diseño. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos comenta don Miguel en esta mañana, nos dice, el confort térmico, si usted no tiene un buen confort térmico en la edificación donde usted trabaja, donde usted vive, y muy válido que nos comente el espacio donde vivimos, porque ahora muchos, o para muchos, el espacio donde vivimos es el espacio donde trabajamos, correcto, ¿verdad? Porque hoy en día muchísimos hacemos teletrabajo. ¿Le puede afectar a usted en un aspecto físico, en un aspecto mental y en un aspecto psicológico? ¿No? Emocional. Emocional. Sí, claro, porque con aquel calor que uno no deja de sacudirse, hasta ya el rato le da cólera, ¿verdad? Y qué pereza. Es muy importante. Síganos acompañando y le recordamos un detalle muy importante. Si durante el desarrollo de esta transmisión en vivo usted tiene alguna consulta para el arquitecto Vega, la puede realizar a través del Zoom, en el espacio de QER o en el chat, o bien nos puede también consultar a través de la plataforma de Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo esta actividad de este día jueves. Entonces, don Miguel, siguiendo hablando del confort, es muy importante realmente tener claridad cómo debemos de tener el confort adecuado en la infraestructura en la que estamos para poder evitar toda esta sintomatología de la que usted nos habla. Pero ahí yo le hago otra consulta. Hoy voy a aprovechar, le voy a preguntar un montón. Dele, no hay problema. ¿Será el mismo confort para usted que para mí? Todas las personas, así como actuamos y pensamos diferentes, percibimos de una forma diferente. Entonces, nuestros rangos de aceptación varían. Algunas personas somos más propensas al frío, a otras personas son más propensas al calor, entonces todos percibimos diferente. La idea es que podamos equilibrar los espacios para que la mayoría de las personas podamos tener ese confort térmico equilibrado.
Ok. Ahora, usted tomaba un punto en consideración. El teletrabajo es una modalidad que está actualmente en boga en las diferentes instituciones. Muchas de nuestras viviendas no estaban preparadas para esa actividad. Sí. No tenían esos espacios, oficinas, bibliotecas, estudios para este tipo de funciones. Muchas de las personas trabajan o trabajaban desde el comedor, desde el dormitorio, Sí, correcto. y no tenían las condiciones adecuadas para realizar esas funciones. Claro, le cuento una experiencia que nosotros tuvimos hace algunos años cuando el tema de la pandemia venía desarrollándose. Nosotros desde el Consejo de Salud Ocupacional sacamos un montón de material y le enseñamos a la gente cómo hacer teletrabajo. Y ahora que usted me comenta eso, recuerdo en aquella oportunidad que estuvimos haciendo generando un montón de material y estuvimos en Ciudad Colón, un lugar que ya por su ubicación es caliente y estaba entonces la mamá ahí, el papá aquí, el niño allá y el otro niño acá y tenían gemelos, ¿verdad? Y entonces todos en una mesa redonda trabajando. Entonces si la mamá hablaba y tenía el micrófono abierto, todos los demás se tenían que callar, pero cómo se concentraban los niños y era aquel calor de comedor, porque imagínense, las 4 personas con 4 computadoras, ¿verdad? Porque los niños también estaban en sus clases virtuales y sus papás trabajando. Verdaderamente era una locura. Claro, claro. Y eso, como le digo, los espacios de muchas de las casas no están o estaban habilitados para eso. Claro. Entonces, igual pasa con espacios de reunión, igual pasa con lugares de concentración de eventos. Van a responder a una capacidad máxima de interacciones. Okay. Ajá. Importante. Todos estos espacios están definidos por cantidad de personas y por ende también los elementos que van a permitir ventilar, iluminar y refrescar estos espacios. Entonces, todas estas variables tienen que ser contempladas en el diseño. ¿De qué forma? Bueno, hay diferentes parámetros que nos pueden ayudar dentro de esas condiciones climáticas. No solamente Ciudad Colón, en este ejemplo que usted lo tomaba, o sea, si nosotros nos remitimos a referencias, incluso publicaciones que han habido a nivel nacional, nos damos cuenta que San José ha aumentado sus grados de temperatura en equiparación a tiempos anteriores, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de referencias pues nos ayudan también a darnos ese panorama, ¿verdad? O sea, si lo vemos de 50 años, prácticamente tenemos temperaturas de 40 grados incluso. Hemos tenido temperaturas de 40 grados. Entonces, eso tiende a afectar ese desarrollo, esa situación que se presenta en el quehacer, tanto vivencial, profesional de las diferentes personas. Ahora, ¿cómo podemos adaptar nuestras condiciones climáticas? ¿Cómo puede eso darnos afectaciones en la salud? Bueno, yo les hablaba a ustedes ahorita de una cuestión a nivel físico en donde prácticamente pueden haber personas que tengan condiciones cardíacas que requieran de un espacio más ventilado. Pueden haber personas que se estresen por el calor, por ejemplo, entonces eso le va a afectar en una parte emocional. Puede ser personas también que les afecte en un aspecto de salud mental también, dolores de cabeza que los puede proporcionar, presión alta, por ejemplo, que pueden estar afectando. Entonces, todas estas condiciones podríamos favorecer a través del diseño una reducción en ese tipo de padecimientos que podrían presentarse. O afectaciones. También es importante, don Miguel, considerar la actividad económica para lograr este confort, porque yo supongo que no puede ser el mismo confort térmico que requiere una persona del sector construcción, del sector agrícola, a alguien de una oficina, ¿verdad? Hace unos días también hablábamos sobre el proceso de aclimatación
y vino un médico especialista en el trabajo a hablarnos sobre ese tema, ¿verdad? Y nos decía algo muy importante, la persona requiere por lo menos 72 horas para lograr ese proceso de aclimatación. Y nosotros dentro del reglamento de estrés térmico por calor hablamos sobre la sombra. Pero ¿cómo logramos esto en una estructura donde o no cumple, o es muy viejita, o simplemente es muy compleja por la naturaleza de la actividad económica? Claro. Hay una serie de factores que intervienen. Por ejemplo, las personas pasan el 90% de su tiempo en lugares cerrados, normalmente. Lugares de espacios interiores, viviendas, trabajos, pero también hay personas que están en el exterior, como usted lo acota. Los efectos que eso puede tener en estos dos campos son diferentes. Okay. Una persona que trabaja 8, 10, 12 horas bajo el sol, ¿verdad? Tiene que tener una serie de condiciones que le permitan poder protegerse de la radiación solar. Claro. ¿Ok? Esas protecciones, llámese desde la vestimenta, llámese de recursos de protección, llámese bloqueadores, etcétera. Los edificios también necesitan esa protección. Ah, ok. Ese tipo de protecciones se hacen a través de elementos, por ejemplo, extensión de aleros. Se hace también a través de áreas de trabajo con relación a ventanas y puertas. Se hace a través de ventilaciones cruzadas, por ejemplo. Ese tipo de elementos hacen que los edificios respondan. Podríamos utilizar pinturas adecuadas, materiales, texturas que respondan a mayor o menor incidencia solar dependiendo de lo que requiramos. Usted tocaba ahora un tema que tiene que ver con altitud, por ejemplo. Hay personas que, vamos a dar un ejemplo, viven en lugares montañosos, pero su lugar de trabajo tiene que desplazarse a menos altura, por ejemplo. Entonces hay una variación en este tipo de presiones atmosféricas, llamémoslo así, que tienden a afectar también. O sea, la persona vive en un lugar, trabaja en otro. Entonces los climas son diferentes, pero no tenés esas 72 horas para aclimatarse, ¿verdad? Entonces, en estos casos hay ciertas repercusiones sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que brindar? Tratar de brindar esas condiciones de confort para la persona. Tenemos que tratar de brindarle esos espacios que tengan ese equilibrio, ¿verdad? A nivel de calor, a nivel de ventilación, ¿verdad? Entonces, muchas de estas situaciones, ¿verdad?, se presentan día con día. Sabemos que muchas de las personas trabajan en la ciudad, por ejemplo. Hay islas térmicas que son prácticamente espacios concentrados de temperatura en donde desgraciadamente es mucho concreto, poca vegetación, y entonces eso implica también que tengamos que hacer recursos naturales, artificiales, para poder equilibrar ese confort térmico. Ok, muchísimas gracias. Don Miguel, ya tenemos la primera pregunta y nos dice, ¿se puede asociar con el síndrome del edificio enfermo? Vamos a ver, hay toda una teoría con relación a los edificios enfermos. Mucho de eso puede estar relacionado. Sin embargo, la parte o esta teoría de los edificios enfermos también radica mucho en la materialidad del edificio. Materiales que eran nocivos para la salud, que han sido eliminados, que han sido sustituidos en ese aspecto. Hay espacios que pueden provocar
una serie de estrés, hay espacios que, y no solamente por calor, puede ser por sus dimensiones, También. ¿verdad? Eso también puede afectar a nivel de materialidad, a nivel de color puede afectar. Entonces, hay una serie de factores que intervienen dentro de esta teoría del edificio enfermo. Uno de ellos puede ser el factor térmico. El factor térmico. Pero hay todavía otra serie de factores que vienen a complementar la teoría como tal. Ok, muchísimas gracias. Continuando con la presentación que usted nos compartió en esta mañana. Si quieren, por favor, ajá, ahí está. Confort hidrotérmico. Higrotérmico. Higrotérmico. Sí, señor. La palabra está difícil, Sí, ajá. ¿verdad? Sí, normalmente la gente lo asocia hidrotérmico, Ajá, sí, pero en este correcto. caso es higrotérmico. Higrotérmico. Ajá. ¿Qué es eso, don Miguel? Ok. Esto tiene que ver con dos factores, el factor calor Ajá. y el factor ventilación, que Ah, tiene qué que ver interesante. con todo lo que es humedad. Entonces, cuando nosotros combinamos esos dos términos, lo que tenemos son parámetros climáticos que tienden a afectar la construcción. La radiación solar incide sobre los edificios, la temperatura aumenta y dependiendo de los materiales y texturas que utilicemos en esas construcciones, entonces vamos a tener o absorción del calor o reflexión del calor. Para esto utilizamos colores claros o colores oscuros, dependiendo de lo que queramos lograr. Si utilizamos colores oscuros o fríos, vamos a absorber más calor. Colores claros, vamos a irradiar o repeler ese calor. También vamos a tener el movimiento y la temperatura del aire. Si nosotros tenemos, por ejemplo, espejos de agua, llámese algún jardín, llámese alguna piscina, algunos de estos elementos, el aire caliente pasa sobre ese espejo, se enfría. Y entonces cuando ingresa al edificio, una corriente de aire fresca. ¿Ok? Ese es un punto. Lo otro es que nosotros tenemos también que tener ventilaciones que tienen que responder en su tamaño al área que vamos a ventilar. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser proporcionales. No es que yo puedo hacer una ventanita pequeña, una ventanita mediana o una grande. Tiene que tener una escala adecuada con el área que yo voy a ventilar. Y el tamaño de la ventila también influye. Entonces, no necesariamente porque yo tenga una ventana grande que puedo abrir completamente, eso me va a ventilar más el espacio, no necesariamente. Eso tiene que ver también con el tamaño del área que yo necesito ventilar y ojalá yo pueda tener un punto en contraposición donde el aire pueda salir para tener una ventilación cruzada. O eventualmente tener el aire caliente tiende a subir, entonces yo puedo tener algún elemento en la parte superior que me extraiga ese aire caliente y entonces hay una recirculación del aire que va a hacer el espacio más confortable. Bueno, amigos, amigas, vean el montón de información que nos está compartiendo don Miguel en esta mañana. Todos deberíamos de tener una piscina en la entrada de la casa, entonces para que se enfríe desde antes, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? pero vamos a ver algunos recursos que podríamos utilizar. No. Yo motivo a que tengamos una piscina en la entrada de la casa o en algún lado por lo menos, entonces eso nos puede ayudar más. Vean qué interesante lo que nos dice, no es solamente tener una ventana donde ingrese aire, sino que también donde salga y se pueda dar una ventilación cruzada. Por favor, tome en cuenta estas consideraciones que le estamos compartiendo en esta mañana y siga aprendiendo con nosotros sobre este tema. Siguiendo con este término, don Miguel, de si lo tenemos por ahí, por favor. Ajá, higrotérmico. Es súper interesante conocer esta relación que usted me habla sobre la temperatura, la humedad y la radiación solar. Correcto. ¿Verdad? Porque eso nos permite tener claridad de que no es solamente abrir la ventana y ventilar, sino que hay todo un montón de elementos, y ahora con este nuevo término que usted nos está explicando, que se deben de tomar, porque si no el confort térmico no se logra. Correcto. Es así. Correcto. Tiene que haber un equilibrio entre estos términos y están relacionados. A mayor incidencia solar,
pues el movimiento y la temperatura del aire se vuelve más pesado, se vuelve más caliente, Claro. por lo tanto la humedad relativa es más alta. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, hay días en los cuales el soleamiento solar sobre nuestros lugares, nuestros patios, nuestras viviendas es muy elevado. Si cae una pequeña lluvia, usted siente eso que llamamos bochorno. Bochorno. Ese bochorno es la humedad alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha podido ventilar, no se ha podido darle ese equilibrio al lugar donde hemos estado. Entonces lo que hace es lo que nosotros a veces conocemos como alborotar el lugar, ¿verdad? El calor, se alborotó el calor, sí. Es lo que decimos, ajá, ¿verdad? Entonces el problema radica en eso, que a veces nosotros más bien pedimos que ojalá que si venga a llover, que caiga un aguacero fuerte, ¿verdad? Claro. Para que evitar justamente eso, es lo que pedimos, pero a veces no, a veces otra vez las condiciones del cambio climático hacen que las lluvias escaseen. Y lo que tenemos es una pequeña llovizna o un aguacero corto nada más en algunas zonas, y eso entonces hace que la humedad relativa sea más alta, más pesada, por lo tanto nos sentimos más cansados, nos sentimos más agotados, nos sentimos como en un letargo que tenemos que tratar de compensar a través de otras medidas. Ok, muchas gracias por la explicación. Siguiendo con la presentación que usted nos trajo, dice la siguiente por favor. Se ha visto reflejada esta preocupación de los habitantes en sus propias viviendas. Ya nos preocupamos por donde vivimos. Creo que eso ha sido un cambio que se ha venido presentando por la incidencia de las personas a dónde vivir, a dónde trabajar, a dónde desarrollarnos. Y mucho a nivel de... ¿Dónde trabajar, dónde desarrollarnos? Sí, y mucho a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de incluso personas individuales, ¿verdad? O sea, no solamente es pensar en qué bonito se ve el edificio, qué bonita se ve la casa. También hay que pensar en muchas variables que a veces omitimos y que son para bienestar de las personas. Entonces, hablábamos de ocupación. No es lo mismo una casa pequeñita para una familia de 5 personas, por ejemplo. No es lo mismo un apartamento para 2 personas, para 4 personas. No es lo mismo un lugar en el que yo voy a habitar con mis mascotas, o que voy a habitar con mis niños, o que voy a habitar con mis suegros incluso, ¿verdad? Entonces, hay muchas configuraciones familiares. Ahora, hay mayor conciencia ambiental. Muchas de las personas tienen mayor conciencia ambiental, entonces buscan viviendas que tengan materiales que respondan a una condición, a un proceso ambiental más saludable. Buscan lugares que tengan ciertos recursos o ciertas amenidades que me permitan a mí tener opciones de recreo, por ejemplo, al aire libre, por ejemplo. Entonces, todos estos recursos tienen que ver también en la disposición de la vivienda. Ahora, hay tendencias en el diseño, buenas o malas, pero son tendencias. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha dejado de lado mucho de lo que en su momento en el país trabajamos a nivel de una arquitectura colonial, podríamos decir. Entonces, teníamos aquellas casas con un jardín central, con todos los aposentos alrededor, con grandes corredores, con grandes aleros, en donde ustedes podían ver, incluso se construían con muros gruesos también, no eran estas paredes de bloc de ahora, eran muros gruesos de adobe, de bajareque en su momento. Los que tuvimos oportunidad de visitar en algún momento estas construcciones, ustedes sentían esa frescura, sentía esa vivencia, claro, ¿verdad?
eso tenía recursos. Esos son recursos para diseño. Grandes aleros, patio central, ventilación cruzada, todos esos espacios los tenían. Incluso usted podía ver la vegetación, helechos prominentes, hermosos, bellos, ¿verdad? Porque les gustaba ese ambiente. Estaban hechos para ese ambiente. Las tendencias han ido cambiando. Se ha olvidado mucho de esos parámetros y se han optado diseños que no cumplen con esos requisitos a nivel climático. Entonces, ya no hay aleros, son fachadas planas, son fachadas con poca volumetría, con una disposición en las ventanerías tal vez que no responden a la ventilación adecuada de los espacios, y entonces ese tipo de variaciones hay que considerarlas. No solamente que se vea bonito, sino que también me responda a mí en un quehacer de confort. Muchísimas gracias. Qué interesante lo que nos dice, porque a veces solo nos vamos por lo bonito, ¿verdad? Porque la estructura, el diseño, sea ahí súper fino, súper elegante, súper pomposo, decía mi abuela, pero realmente eso no nos da ningún confort. Puede que no, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Hay que analizarlo. Tampoco es que vamos a satanizar todos los diseños, no. En estos casos hay que analizarlos y hay que ver más allá de solamente esos dos factores. Ahí los compañeros de producción nos están compartiendo la imagen que usted nos trajo sobre las tendencias descontextualizadas y nos habla un poco sobre estos diseños que usted nos está diciendo, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, en esa imagen que está en pantalla, hay una serie de elementos que últimamente no se han considerado, o más bien descontextualizan el lugar. Vamos a ver, hablamos del uso indiscriminado de materiales. Ok, ¿eso qué significa? Podemos utilizar mucho metal, podemos utilizar mucha transparencia, mucho vidrio, pero no le damos la protección adecuada a esos materiales. Entonces, la incidencia solar sobre el vidrio pues va a hacer que los espacios se calienten más. El uso de texturas y colores, como les comentaba anteriormente, dependiendo del color y la textura que se utilice, vamos a tener mayor o menor irradiación dentro o fuera de los espacios. Los aleros ya no se utilizan, se hace una serie de balcones, pero eso no cumple a su totalidad la función como tal. La topografía no se aprovecha en su totalidad. Hay terrenos que tienen cierta pendiente que debería ser aprovechada a nivel de escorrentía, que muchas veces eso tampoco se aprovecha. Y otro factor importante es la utilización de la vegetación. Hay proyectos, hay viviendas que implementan vegetaciones que no son propias de la zona. O sea, se utilizan vegetaciones exóticas que muchas veces, volvemos otra vez, sobre un parámetro, un concepto, más allá del que se ve mejor, ¿verdad? Y no relativamente del que me va a brindar a mí una pantalla vegetal, un confort térmico, porque la vegetación juega un papel muy importante también en el efecto sombra y el efecto de ventilación en estos casos. Entonces, es importante tener esos aspectos también considerados. Ok. De Randall Jiménez tenemos, creo que un comentario. Nos dice, los sistemas de ventilación no reciben el mantenimiento recomendado y suelen manipularse de forma inadecuada, y esto más bien resulta ser un gran problema para la empresa. Ok, me imagino que cuando habla sobre estos sistemas de ventilación, ¿es que hablaba? Sí, señor, sí. Sistemas de ventilación. Estos sistemas de ventilación me imagino que se refiere a sistemas mecánicos. En estos casos podrías tal vez estar pensando en aires acondicionados, por ejemplo, o ventiladores industriales o incluso manuales. Eso totalmente de acuerdo con el caballero, porque tiene que haber un programa de mantenimiento, y ese programa de mantenimiento tiene que hacerse tanto a nivel industrial como a nivel vivencial de unidades habitacionales. Okay. A veces compramos algún elemento y creemos que funciona por X tiempo sin necesidad de dar. O sea, ¿cuántas personas hemos cambiado, por ejemplo, los filtros de la refrigeradora?
o sabemos cada cuánto hay que cambiarlos. Oh, sí. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, imagínense eso, exponenciarlo a un aire acondicionado. ¿Cuántos creemos que hay que darle un mantenimiento? ¿Cada cuánto hay que darle ese mantenimiento? Hay que cambiar la bomba, hay que evacuar, hay que limpiar. Sabemos, tenemos eso registrado. Tenemos también esa tendencia a separar de que eso involucra contratar a alguien para que me venga a dar ese mantenimiento. Claro. Entonces, totalmente de acuerdo. Muchos de esos sistemas mecánicos requieren mantenimiento. Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? No es solo ponerlo. Es correcto, es correcto. Puedo disfrutar de ello, pero también tengo que, como un carro, tengo que darle mantenimiento, claro, igualmente a los sistemas mecánicos. Ok, Laura Jiménez nos dice, ¿qué tan factible es realizar jardines en los techos de edificios para mitigar los efectos del calor? Ok. Ese es otro de los factores que se utilizan o que se están tratando de implementar, que se llaman techos verdes. Entonces, esto de utilizar techos verdes también es una tendencia, sin embargo, no se puede implementar en todas las viviendas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto involucra también todo un diseño estructural, porque eso implica peso sobre la construcción. Entonces, no solamente es de que yo voy a sembrar zacate sobre mi cubierta, no. Es toda una losa de concreto, es toda una capa de terreno que voy a involucrar, es todo un sistema de drenaje que tengo que tener y voy a poner la capa vegetal. Funciona, funciona. Y más en lugares donde no tengo jardines, claro, ¿verdad? Eso funciona. Ayudo a efecto gas invernadero, ¿verdad? Recojo dióxido de carbono también, purifico, perfecto. Pero también tengo que tener en cuenta que hay una serie de bichitos también que van a generar su ecosistema ahí. Entonces tengo que estar atento a esos bichitos. Ahora, ¿qué es otra situación que tengo que considerar? Que tengo que darle mantenimiento. Ya le iba a hablar sobre eso, sí. Tenemos que darle mantenimiento, al igual como el caballero decía, sobre los equipos, sobre estos jardines verdes o techos verdes, también hay que dar mantenimiento. Tenemos que estar podando, tenemos que estar cortando, tenemos que estar limpiando los drenajes, las salidas de agua, tenemos que estarles dando ese mantenimiento adecuado. Y, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le damos mantenimiento a las canoas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces esperamos que vengan los primeros aguaceros y se desbordan esas canoas, ¿verdad? Y nos acordamos, uy, hay que darle mantenimiento. Con esto no podemos esperar a que llegue los primeros aguaceros, ¿verdad? Claro, imagínense, se le viene la casa al suelo. No, y también hay que considerar que somos un país realmente tropical. Entonces aquí una semilla crece rapidísimo. Una semilla de estas en un techo verde nos puede provocar un árbol rápidamente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de ese mantenimiento. Es una solución, sí, pero va asociada al mantenimiento. Ok, muy interesante lo que nos dice. No es solamente venir y poner las plantas y ya. Correcto. ¿Verdad? Tal vez, compañeros de producción, hay una que dice afectaciones en la salud después de confort hidrotérmico. Si la podemos ahí, creo que es importante no dejarla pasar. Ok, este confort hidrotérmico que usted nos hablaba anteriormente, don Miguel, también nos da una serie de afectaciones a la salud, que usted ahí nos la compartió en esta diapositiva. Sí, yo les comentaba ahorita anteriormente que dependiendo de el grado de calor que nosotros podamos experimentar en un espacio, podemos tener diferentes afectaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido dolores de cabeza por estar expuestos a un espacio cerrado, a un espacio caliente? Se nos sube la presión, ¿verdad? Y eso nos da un efecto de dolor de cabeza. Disturbios visuales, también, ya les digo, está asociado a la presión. Entonces, nuestra presión tiende a aumentar, empezamos a ver borroso o la presión puede bajar también, dependiendo de las condiciones de cada persona. Y esos disturbios, pues empezamos a ver borroso, empezamos a generar dolores de cabeza. Incluso hay personas que tienen síntomas estomacales. Entonces, hay estudios que demuestran que dependiendo del confort de un espacio o de la exposición a ese espacio,
podemos generar algún síntoma estomacal, ¿verdad? Que eventualmente nos pueda provocar un vómito, por ejemplo. Y por supuesto, lo que les comentaba ahora de el descenso en el ritmo de trabajo. ¿Quién de nosotros le gustaría trabajar en un lugar pesado, en un ambiente caliente, en un ambiente que normalmente hace como que en cámara lenta, ¿verdad? Como que nos desarrollemos en cámara lenta. Eso también tiene que ver con el confort que podamos tener en los espacios. Entonces, muchas de estas afectaciones son físicas, otras afectaciones pueden ser emocionales y otras afectaciones también pueden ser a nivel de salud mental, ¿verdad? A nivel de salud mental. Continuamos con la presentación, don Miguel, y nos dice más adelante, parámetros constructivos ausentes en las construcciones actuales. Ya nos venimos a la actualidad, ya estamos en el hoy, pero se siguen dando deficiencias en ese tema, a pesar de que hemos dado pasitos, ¿verdad?, en este tema de confort térmico. Sí, sí, en esos casos, vamos a ver, muchas de las construcciones que se realizan a veces no se apoyan en un profesional. Ajá. Entonces, eso es importante porque no se considera ese criterio y se construye bajo otros parámetros que tal vez no son los más adecuados. Ahora, ¿qué significa esto en parámetros ausentes a nivel constructivo? Bueno, que no se utilizan los materiales adecuados para estas construcciones, que en lugares que están expuestos a condiciones climáticas extremas, no se utilizan, por ejemplo, aislamiento en las paredes. Los materiales no son los apropiados, no son materiales que respondan adecuadamente a estos factores climáticos, o incluso el uso de ventanas y puertas no están en una disposición, en un tamaño o con un diseño adecuado para estos espacios. Entonces pueden generar una serie de deficiencias a nivel de diseño que eventualmente pues van a repercutir en el desarrollo de la dinámica que se vaya a generar en el espacio, ¿verdad? Nos habla usted también sobre soluciones energéticas más adelante, continuando con la presentación. ¿Cuáles serían esas soluciones, don Miguel? Ok. Tenemos que ser conscientes que muchas de estas soluciones se pueden resolver a nivel de diseño. ¿Ok? Eso estamos claros. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que hay soluciones energéticas a nivel artificial. Aires acondicionados, por ejemplo. Okay. Muchas personas consideran el aire acondicionado como una solución no práctica, digamos, en ese sentido. Ajá. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que los equipos actualmente tienen una disposición a nivel climático pues mucho mejor. ¿Qué significa eso? Que son de bajo consumo, por ejemplo, producen menos emisiones y entonces la tecnología hacen que esos equipos se vuelvan más eficientes. Entonces podemos utilizar ese tipo de soluciones. ¿Qué otro tipo de soluciones podemos tener? Ventiladores. Muchas veces podemos utilizar ventiladores para refrescar un ambiente o incluso el uso de películas. Muchas veces las películas se utilizan para colocarlas en las ventanerías. Entonces, podemos tener ventanerías muy expuestas de vidrio claro, pero también podemos aplicarles una película que nos va a ayudar a controlar la temperatura del ambiente a nivel interno y nos va a reflectar cierta temperatura también que no va a permitir que ingrese, ¿verdad? Entonces, estos factores nos pueden ayudar en este tipo de soluciones a nivel artificial si no obtenemos la opción de soluciones a nivel de diseño. Cuando estábamos iniciando en la Semana de la Salud Ocupacional con el tema del cambio climático, que fue el tema seleccionado por la OIT para este año, tuvimos la suerte de tener aquí a la directora de la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica, doña Adriana. Doña Adriana, sí. Y nos hablaba de que muchísimas veces la gente recurre a estas soluciones que usted nos comentaba, ¿verdad?
erróneamente, porque entonces venimos y llenamos el edificio de aire acondicionado y aquello es un congelador y todo el mundo contento porque la zona es calientísima, pero que más bien eso traía problemas posteriormente porque seguíamos disparando los efectos del gas invernadero y que entonces seguíamos disparando el tema del cambio climático y que no era esa la solución. Y de acuerdo a lo que usted nos comenta, es una alternativa, pero no es lo recomendable. Correcto, es una alternativa. ¿Cuál es la recomendación? Antes de aplicar un equipo de estos, hagamos el análisis del espacio. Okay. ¿Quién hace ese análisis, don Miguel? Perdón. Lo puede hacer cualquier profesional, lo puede hacer un profesional, un arquitecto, lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer algún especialista en, el ingeniero puede ser un ingeniero electromecánico también, no hay ningún problema, puede ser un civil también, incluso lo puede hacer cualquier persona que esté preparada dentro de este tipo de análisis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la situación de eso? Antes de aplicar este tipo de equipos, hagamos ese estudio, hagamos ese análisis y veamos qué opciones tenemos para responder a nivel de diseño. Ya le digo, opciones hay muchas, aplicaciones hay muchas. Y con lo que usted daba de referencia, decía doña Adriana, pues sí, tiene toda la razón también. Muchos de los espacios que pueden estar aclimatizados por medio de un aire acondicionado afectan ese espacio. Pero si nosotros salimos de ese espacio nos vamos a encontrar con una ola de calor, con un cambio de temperatura que nos puede afectar también, o nos tiende a afectar. Entonces, muchas veces no solamente es todo el edificio, a veces es solo un espacio, pero los pasillos, los otros espacios y los contextos a los cuales tenemos que salir no están con aire acondicionado. Entonces, por eso les digo, la recomendación es siempre hacer el análisis, veamos qué opciones tenemos a nivel de diseño y como último recurso la parte mecánica, si es del caso. Ok. Más adelante usted nos dice, beneficios a mediano y largo plazo. Tenemos una diapositiva sobre eso. Está ahí, muchas gracias. Nos dice ahorro económico. Sí. El ahorro económico se ve a largo plazo, por ejemplo, si nosotros implementamos algunas medidas que nos vengan a ayudar con, por ejemplo, el ahorro energético. Si nosotros implementamos el uso de paneles solares, vamos a ver el ahorro y la optimización del recurso eléctrico a largo plazo. Podemos hacer una inversión ahora, pero vamos a ver los frutos en un mediano o largo plazo que va a ser en beneficio nuestro, digámoslo así. A nivel de salud, pues obviamente vamos a mejorar las condiciones de las personas. Todos aquellos síntomas o aquellas tendencias que estábamos hablando ahorita, pues prácticamente las vamos a disminuir o incluso puede que las personas no las vayan ya a padecer dependiendo del tipo de confort que nosotros les vamos a brindar. El impacto ambiental, pues también los vamos a ver. ¿En qué sentido? El uso de materiales que tengan que ser más resistentes, más acordes con el proceso constructivo, con la durabilidad, con la expresión ambiental que nosotros podamos darle, pues vamos a generarle un favor o a hacerle un favor a la naturaleza en ese caso. Y por supuesto también a nivel de certificaciones. Todas estas medidas van a estar involucradas en un sentido de que los diseños también, dependiendo de los edificios o incluso viviendas, pueden aspirar a algún tipo de certificación ambiental. Por ejemplo, en el país ahora que está la certificación de bandera azul a nivel constructivo o algunas certificaciones internacionales como la LEED, por ejemplo. Entonces, ese tipo de certificaciones, si nosotros incorporamos estas variables de estrategias de diseño bioclimáticas, pues son puntos para optar por ese tipo de certificaciones. Ok, ya le empiezan a enviar felicitaciones por el Zoom. Gracias por los temas tan interesantes y enriquecedores, nos dicen. ¿Es cierto que pintar el techo de color blanco ayuda a bajar la temperatura interna del local? Viera que hay un estudio que se hizo con un colega que lo realizó justamente
para comprobar eso. Y entonces, las mismas condiciones de la construcción, mismo tamaño, mismas condiciones, la misma calidad del material, que era hierro galvanizado, se pintó con dos colores, uno rojo, uno blanco. El blanco respondió con mayor optimización al calor que el color rojo. Entonces sí está comprobado que los colores claros, en este caso el blanco, optimizan más la parte de confort térmico a nivel de radiación de cubierta que o algún color oscuro, que normalmente por la libre ahorita, digamos, toda persona tiene derecho a pintar el techo de su color, pero si lo vemos, mucha gente pinta rojo, verde, que son las mayores tendencias, y blanco, ¿verdad? Pero una recomendación, si quisiéramos bajar esa incidencia solar, sería utilizar colores claros, como el blanco en este caso. Como el blanco, ok, muchísimas gracias. Jason nos dice, buenos días, yo vivo en Guanacaste. ¿Habrá una recomendación para que el diseño de techo, habrá alguna recomendación de algún aislante para el diseño del techo? Y nos da otra pregunta, si quiere, tal vez, no sé si le podemos responder esa. Ok. Para las cubiertas hay varias opciones de trabajo. Mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con la separación que hacemos a nivel de cielo raso y cubierta. Muchas veces se utilizan cubiertas que no tienen cielo raso, entonces la cámara de aire es muy pequeña. Cuando tenemos cielo raso, la cámara de aire es más grande. Si nosotros utilizamos alguna especie de monitor o petatillo en las cubiertas que me permitan a mí extraer el aire de las cubiertas, ese es un método muy práctico para evacuar el aire caliente. Ahora, algunos recursos que se pueden utilizar también, por ejemplo, hay una serie de láminas que venden ahora que son justamente para colocar antes de la lámina galvanizada. Entonces eso también ayuda a generar una condición más óptima del confort. Y lo otro es que también hay una serie de cubiertas que ya vienen con un panel compuesto, que es un centro de poliuretano y sus capas metálicas que también se pueden utilizar para cubiertas, incluso para paredes. Entonces eso se puede ayudar. Muchas gracias, don Miguel. También nos pregunta don Jason, ¿la teja asfáltica disminuye la radiación? Habría que ver un estudio en esos casos, ¿verdad? Retomando, digamos, lo que hablábamos anteriormente de la arquitectura colonial, ustedes recordarán que muchas de estas haciendas utilizaban la teja de barro, ¿verdad? Esa teja de barro era especial en esos casos para brindarle mayor confort a esos lugares. La teja asfáltica lo que tiene es que va colocada sobre una cama de madera, llamémoslo así, es como una cama de Playboy, digámoslo así. El detalle es en el diseño de la cubierta. Entonces, la teja como tal, no sé, habría que hacer el estudio con relación a la reflexión, pero yo sí recomendaría que evaluemos el diseño de la cubierta. Dependiendo del diseño de la cubierta, podemos generar mayor o menor confort en ese caso. Perfecto. Adrián Umaña nos dice, existen edificios en los que están compuestos por paredes que son paneles de vidrio, pero no tienen ventilas, y lo que hacen es poner aires acondicionados. Sin embargo, se dan casos que la temperatura del aire es muy baja, pero también genera en personas sensación de frío y tienen que pasar usando ropa para calentarse. Esto también se puede considerar estrés térmico, pero por frío. Sí, es que vamos a ver, hablábamos de que todas las personas perciben diferente. Entonces, habemos personas que somos muy propensas al calor, hay otras personas que son muy propensas al frío. Entonces, hay personas que por el uso del aire acondicionado, por la exposición continua de ese aire acondicionado, entonces la sensación de frío los invade.
Okay. los invade. Entonces, sí, también es un estrés térmico. No pensemos que el estrés térmico es solamente por calor, también se da por frío. Ahora, por eso hablamos, el confort es ese equilibrio. Okay. El Muy confort térmico Ajá. es el equilibrio para todos. ¿Qué sería lo más recomendable en esos casos? Que la exposición del aire acondicionado no sea prolongada. O sea, podamos ponerlo, quitarlo, ponerlo, quitarlo, para que podamos equilibrar ese confort en esos espacios. Okay. Y otra solución que podríamos darle a esos espacios que son pura ventanería, que no tienen ventilas, es el uso de pantallas vegetales también, que nos pueden ayudar a esa reflexión. A esa reflexión. Bueno, siguiendo con su presentación, don Miguel nos dice, ¿qué podemos considerar en el diseño? Ahora sí, ya hablando de diseño. Ahí tenemos la diapositiva, vemos ese zaguán de una casa hermosa, ¿verdad? Muy, muy abierto, muy disponible, muy fresco, lo que usted nos decía, muy vivencial, ¿verdad? Muy bonito, pero desgraciadamente eso es lo que menos se da y menos en estos tiempos de inseguridad en nuestro país. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Ok, si gusta, exactamente, eso es lo que les iba a solicitar, justamente esa diapositiva. Dentro de muchas de las recomendaciones que podríamos dar es, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de utilizar aleros para proteger ventanas, para proteger puertas, eso es un factor muy importante. Si tenemos la oportunidad de integrar el medio ambiente, llámese vegetación, a nuestros recursos, ya sea por pantallas vegetales o por cercas vivas, también nos van a permitir ese tipo de equilibrio en el confort térmico. El uso de ventilaciones cruzadas es muy importante para la eficiencia energética de los lugares. Si podemos implementar un color o algún tipo de material para las cubiertas que nos permita esa refracción de la parte de radiación solar, sería genial. Y otro factor importante es la orientación que nosotros podamos darle a los edificios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad antes de construir, entonces podemos orientar los espacios dependiendo de los puntos cardinales. Qué interesante. Ok. En la siguiente diapositiva nos habla sobre la ventilación. Por ejemplo, en esa diapositiva que ustedes ven ahí, hablamos de los tamaños de las ventanas. Vean, por ejemplo, cómo el aire puede ingresar por una ventana más amplia y la otra ventana es más pequeña. Claro. Eso hace que el efecto de succión sea mejor. Entonces, ingresamos aire frío y extraemos el aire caliente. Vean que las dimensiones son diferentes, por eso les decía que tiene que ver con la parte de el diseño y el tamaño de la ventana o de la ventila con relación al área que voy a ventilar. Igualmente, pongan cuidado con relación a la parte de la cubierta en el punto superior. Tiene también una especie de ventilación superior. Hablamos de que el aire caliente tiende a subir. Si nosotros en la parte superior tenemos un monitor o tenemos un pergolado o tenemos un louver, que son estas estructuras de aluminio que se ponen ahora, por ahí el aire caliente va a tender a salir. Entonces, todas estas ventilaciones o estos recursos para ventilar nos van a ayudar a que el espacio tenga una circulación del aire continua. Entonces el aire caliente no se va a concentrar y voy a generar una especie de microclima adecuado dentro del espacio y, por supuesto, en donde yo pueda aprovechar la dirección del viento, ¿verdad? Eso es esencial. Cualquiera diría, don Miguel, qué interesante lo que usted nos explica, que como a este lado tenemos esos ventanales tan hermosos y tan grandes, pues al otro lado deberíamos de tener algo similar para que se dé esa ventilación cruzada de la que usted nos habla, ¿verdad? Y usted nos explica que no necesariamente, o que no debe ser así, porque realmente la ventanita pequeña al otro extremo, según la imagen que usted nos comparte, es eso, una ventanita pequeña que no se compara
con el ventanal amplio que tenemos al otro lado, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Por eso les digo que eso tiene que ver mucho con el diseño, tiene que ver mucho con el espacio y el efecto que yo necesito lograr. En este caso, el efecto que estamos logrando es de extracción del aire. Entonces, no solamente, más bien debemos ser conscientes del diseño que generamos. Entonces, el diseño tiene que responder a las condiciones del espacio. Ok, muy bien. Continuamos con la forma. Y ahí tenemos ese montón de edificaciones. Sí, con relación a las formas, la imagen lo que trata de ilustrar es que la incidencia solar va a afectar a las diferentes construcciones dependiendo de la forma que tengan. Podemos tener construcciones con un énfasis vertical, podemos tener con énfasis horizontal, podemos tener construcciones más cuadradas, más rectangulares, podemos tenerlas con amplios corredores. Entonces, dependiendo de la forma que tenga la infraestructura, el edificio, la vivienda, la incidencia solar va a ser diferente. Entonces, no todas actúan por igual, no todas responden por igual y cada uno de los diseños deben ser evaluados de forma independiente. Tenemos varias preguntas más. Don Miguel, nos dice M. Muñoz, ¿la ecoconstrucción dependerá de las áreas donde se va a construir? Siempre es importante considerar el lugar donde se va a construir. Nosotros no podemos ser ajenos al contexto. Okay. Y todo lo que nosotros podamos aprovechar de ese contexto es en beneficio del usuario y beneficio del diseño. Entonces, ¿qué se recomienda? Ojalá que podamos utilizar materiales propios de la zona, que podamos utilizar diseños acordes con la zona y que podamos también orientar el edificio de acuerdo a la disposición del lugar en el que estamos. Entonces, de acuerdo a los puntos cardinales, podemos darle todo ese aspecto lumínico, todo ese aspecto de ventilación, todo ese aspecto de escorrentía que está dentro de los parámetros de ecoconstrucción. Nos dice Laura Jiménez, qué importante sería consultarle al profesional de salud, de seguridad y salud en el trabajo, las recomendaciones asociadas a confort térmico en el momento de generar los diseños y posterior etapa de construcción de edificios, el equipo. Bueno, pero es que aquí tal vez con todo lo que doña Laura nos comenta y tal vez usted nos puede ampliar, don Miguel, ¿será el profesional en salud ocupacional el profesional competente para emitir un criterio de estos? Vamos a ver, para mí el diseño tiene que ser también un trabajo en conjunto. Okay. Entonces, si tenemos un profesional en salud, si ese profesional en salud conoce, tiene recomendaciones, sabe cuáles son las recomendaciones que deberían estar para cada uno de los espacios, el profesional debería tomarlo en consideración. Sí, y diseñar de acuerdo a eso. Ajá, ella nos termina la pregunta, es que me había quedado cortada, nos dice, el equipo interdisciplinario de construcción no solo debe incluir el ingeniero civil, eléctrico, arquitecto, sino que también el ingeniero en salud ocupacional, ya que nos evitaríamos varias afectaciones a la población trabajadora. Totalmente, totalmente. Ya le digo, el equipo, como lo acota ella, debe ser interdisciplinario. Entonces, si tenemos la facilidad y dentro de la empresa contamos también con un profesional en salud ocupacional, pues obviamente tenemos que considerar los criterios de estas personas. El profesional en salud ambiental es muy importante. Es muy importante, conoce sobre cuáles son las recomendaciones, conoce cuáles deberían ser los comportamientos y conoce también cuáles son los requisitos de ese espacio. Okay. Esos requisitos los podemos tomar en cuenta y producir un diseño que cumpla con todas las expectativas. Ok. Seguimos con la presentación que nos trajo y en la siguiente diapositiva nos dice uso de materiales naturales. Y entonces ahí, bueno, ya usted nos había hablado sobre los techos y las pantallas verdes, ¿verdad? Ahí nos habla, perdón, la anterior.
Gracias. Madera aislante térmico natural. Sí, la madera por sí mismo es un aislante térmico natural. Ok. No sé si algunos hemos tenido la experiencia de estar en un espacio con madera y nos sentimos en un espacio cálido, nos sentimos en un espacio confortable, Ajá, ¿verdad? correcto. Incluso vemos películas o hemos tenido la oportunidad de ir a una cabaña, un espacio confortable, un espacio térmico, incluso hasta con su chimenea, ¿verdad? Si es del caso. Entonces, la madera por sí misma es un aislante térmico que puede ser utilizada como panel, que puede ser utilizado como estructura, que puede ser utilizado en pisos, en cielos. Obviamente hay que darle el acabado adecuado para que no se vea afectada por otras incidencias, ¿verdad? Llámese algún insecto que pueda afectarlo, pero si tiene el tratamiento adecuado es un material totalmente natural y un material muy resistente. El bambú, por ejemplo, es un material también que ayuda dentro de este confort térmico. Tal vez en este país nosotros no estamos muy acostumbrados a realizar construcciones en bambú. Sin embargo, hay otras latitudes que sí lo tienen. Por ejemplo, en Bangladesh, en Colombia, utilizan mucho este tipo de bambú, incluso de la especie llamada gadwa. Ese tipo de bambú, la ventaja que tiene es que el bambú como tal es una especie cilíndrica. Ajá. Entonces, ese factor de vacío genera una especie de cámara que permite que el calor no se transmita directamente. Pero también en estos otros países que lo utilizan mucho a nivel de estructura, se han generado una especie de paneles que se utilizan como cerramiento para las paredes. Entonces, eso también ayuda en el desarrollo. Y por supuesto, otro de los materiales también que produce un aislamiento térmico es el uso de la piedra. En bloques de piedra, en ese caso. Okay. No sé si también han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a espacios que se han construido con bloques de piedra, por ejemplo, algunos templos, algunos edificios como teatros que tienen ese tipo de material, y ustedes podrán ver que la dimensión de esos muros y el espacio de esos lugares es confortable también. Ok, excelente. Continuamos después, bueno, ya nos habló sobre techos y pantallas verdes, ahí nos habla sobre disminuye la isla de calor en zonas urbanas, muy importante, el control de escorrentía y temperatura. Ajá. Vamos a ver, el uso de techos y pantallas verdes, como su nombre lo dice, pues son elementos naturales. Estos tipos de elementos son elementos absorbentes, no son elementos reflectantes, por lo tanto, entonces, la temperatura no se va a ver reflejada. Todo este parámetro que les hablaba yo de San José, de esta isla de calor, de infraestructura gris por todo lado, pues prácticamente si nosotros tuviéramos estos espacios, estos parches verdes, tendríamos una solución más acorde con un confort térmico urbano. El detalle de este tipo de elementos es que sí deberían aplicarse como una pantalla, no directamente sobre la infraestructura, sino que haya un espacio entre ellas para que no afecte la infraestructura como tal. Ahora, la ventaja de esto es que a nivel de escorrentía, imagínense cuánta agua podrían absorber. Claro. Entonces, de todo lo que tenemos ahorita, asfalto, aceras, concreto, el agua corre y por eso ustedes ven las inundaciones, por eso ven todos estos problemas que estamos presentando últimamente, además de bueno, que no estén diseñados adecuadamente los canales de evacuación o la cantidad de basura que se genera. Si nosotros tuviéramos más zonas verdes, la cantidad de agua que escurre, llamémoslo así, sería menor a lo que estamos provocando ahora porque ya no tenemos terreno natural en ese caso. Todos estos factores al final ayudan dentro de un factor de salud y bienestar, no solamente individual, sino colectivo, ¿verdad? Que eso es también importante a nivel de zonas urbanas. Muchísimas gracias. Seguimos con la presentación y nos dice cercas vivas y sombras. Sí, esto es otro de los factores que se pueden utilizar.
Las cercas vivas son todas aquellas cercas que nosotros podamos generar a través de, por ejemplo, algún tipo de vegetación, algún tipo de enredadera que podemos generar. En lugar de tener estas paredes de bloc o estos cerramientos de lata, llamémoslo así, podríamos generar todos estos recursos a través de barreras vegetales que, además de regularnos, además de proveernos sombras, esa era la palabra, de proveernos sombras, pues también nos dan un factor de calidez visual. Sí. ¿Verdad? Entonces eso nos hace también a nivel perceptual un factor importante. ¿Qué es lo importante también de este tipo de cercas? Que sean especies nativas, ¿verdad? No exóticas, que sean de raíces verticales para que no se vayan debajo de los espacios, que además me ayuden con, por ejemplo, atrayendo mariposas, atrayendo abejas, ¿verdad? Que eso además sabemos todas las repercusiones que eso nos puede brindar. Nos van a ayudar a provocar sombras sobre los edificios, ¿verdad? Lo cual va a disminuir el calor y además nos va a dar una dinámica comercial alta, porque hay otro estudio también que demuestra que estos espacios que provocan sombra, que provocan amenidades, hacen que las personas los visiten más. Claro. Y entonces, si tenemos un lugar a nivel comercial, téngalo por seguro que va a tener mayor visitación que otro que está más expuesto a nivel de soleamiento y la dinámica comercial va a ser más alta. Qué interesante, ¿verdad? Entonces todos los moles deberían de tener un montón de árboles. No tal vez todo el montón, pero sí es un recurso que no se está implementando, o que se implementa en muy pocas ocasiones. Entonces, hay algunos que han hecho su esfuerzo, que han hecho sus intervenciones, que tienen una visitación más alta, que otros que aparentemente no lo tienen. Pero sí hay estudios que lo demuestran. Qué interesante, muchísimas gracias. Continuamos con la presentación y nos dice aislantes térmicos. Ahí nos habla sobre el aislante de pared, las pinturas y los paneles compuestos, que ya usted nos había comentado sobre eso. De hecho, nos recomendó, de nuevo para retomarlo, que las pinturas recomienda efectivamente pintar los techos con pintura blanca. Sí, correcto. Incluso ahora hay algunas cubiertas que ya vienen esmaltadas, no es necesario pintarlas. Hay de varios colores, rojas, verdes, blancas. En ese caso se recomienda un color claro. Entonces ya vienen con ese esmalte. Los aislantes térmicos siempre van a estar como una de las opciones. La fibra de vidrio es uno de los aislantes a nivel de pared. Los paneles que se utilizan a nivel de cubiertas, ahora incluso los paneles compuestos que hablábamos anteriormente. Y otro de los recursos también que nos permiten es el uso de parasoles o pérgolas. Ese tipo de recursos se utilizan mucho a nivel de ventanería, a nivel de algunos espacios que están expuestos a muchos soleamientos. Si nosotros utilizamos esos recursos, podemos disminuir la incidencia solar sobre el espacio. Ahora que hablamos sobre elementos aislantes térmicos, don Miguel, yo le hago una consulta ya a nivel personal o a nivel propio. Es cierto que tenemos un techo, le ponemos estereofón y el cielo raso y eso aísla el calor. ¿O hay materiales que se pueden poner entre el techo y el cielo raso que aíslan el calor? Sí, el estereofón yo no lo recomendaría. El estereofón, primero porque es un elemento un tanto volátil, ¿verdad? Entonces, en caso de un incendio es muy propenso a quemarse y producir gases que tienden a afectar. Hay otro tipo de materiales que son aislantes, que se pueden utilizar a nivel de cubierta. Entonces, en esos casos, sí, esos materiales ayudan en la refracción. Lo que hacen es que ellos funcionan como una barrera para la radiación solar. Entonces, ¿dónde está la ciencia de esto? En el tamaño de la cámara que yo voy a tener. En la altura que yo voy a tener del espacio, porque eso es importante. Muchas de las personas creen que puedo tener un techo y puedo tener una altura estándar que es de 260 metros de altura. Recuerden, el aire caliente tiende a subir. Entonces, en 260 todavía es un espacio relativamente bajo para nosotros. Entonces, vamos a tener toda una cámara de aire caliente arriba que
eventualmente nos puede afectar. Si utilizamos ventiladores de techo, lo que va a hacer es que el aire caliente baje. Entonces, esa capa de aire caliente la vamos a tener abajo y vamos a tener un estrés, ya no va a ser un confort, es un estrés térmico el que vamos a tener. Claro. Entonces, a nivel de cubiertas, vamos a proponer que tengamos una cámara de aire entre estas capas, llámese así, la cubierta, el panel que voy a utilizar para refractar lo que va a ser la incidencia solar y luego lo que es el cielo raso. Okay. Pero la altura del espacio sí influye también en ese confort. Muchísimas gracias. Y para finalizar, nos trae usted techo monitor. Sí, correcto. Ahí tal vez si podemos ver la imagen para que se den una idea. Cuando hablamos de un techo monitor es cuando podemos generar una pequeña apertura en las cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a provocar? Que vamos a tener, por ejemplo, en los laterales, podemos tener esos espacios por donde el aire caliente va a salir. Va a haber iluminación, va a haber ventilación, el espacio se vuelve muy confortable y no vamos a tener ese estrés. Hay mucha variedad para poder intervenir y hacer los diseños con relación a las soluciones que podríamos implementar, pero también es uno de los parámetros o soluciones a nivel de diseño que podríamos implementar también en las construcciones y que eventualmente hacen que las cubiertas no concentren tanto calor. Ok, muchísimas gracias, don Miguel, por toda esta información que nos ha compartido en esta mañana. Tenemos la última diapositiva con conclusiones importantes que usted nos trae. Sí, ya digamos para cerrar, hay que tener claro que esto es toda una serie de recomendaciones, es toda una serie de incidencias que pueden afectar y que pueden mejorar el estilo de vida de las personas. Hay medidas pasivas de climatización, eso lo que va a hacer es que los espacios sean más confortables, que las temperaturas interiores sean más estables, más agradables, que podamos tener un confort térmico equilibrado, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos. Ahora, que esta temperatura sea adecuada no solamente mejora la calidad de vida, eso tiene un impacto significativo, como lo decíamos al inicio, en la salud tanto física, mental, pero también emocional. Entonces, eso es importante de considerar, por lo tanto, reitero, es importante considerar los colores, las texturas, los materiales que vayamos a implementar en los espacios. Y por supuesto, todas estas recomendaciones y parámetros que nosotros podemos implementar a nivel de diseño van a contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ¿de qué forma? Bueno, por los procesos que pueden llevar, por los materiales que pueden implementar, que muchos de ellos contribuyen a generar menos emisiones de gases de efecto invernadero y pues también contribuimos con la protección al medio ambiente dentro de esa cadena de desarrollo. Muchísimas gracias, don Miguel, por acompañarnos en esta mañana, por brindarnos este montón de información y por compartirla, que es muy importante. A usted que nos ha acompañado durante esta hora y 15 minutos de transmisión, lo invitamos a que, si está interesado en volver a consultar este material, el día de mañana estará listo en nuestro canal de YouTube y ahí lo podrá descargar. Recuerde que en YouTube estamos como CSO Costa Rica. Muchísimas gracias, don Miguel. Le agradecemos su tiempo, su dedicación, su conocimiento, que lo viniera a compartir en esta mañana, en esta transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por supuesto, agradecerle al CEPIA, a la Unidad de Cambio Climático del CEPIA, con quien coordinamos y tuvimos la oportunidad de que nos dieran toda esta información. Y esperamos que para usted sea muy importante y lo más relevante aquí es que ponga en práctica todo lo que el arquitecto Vega nos ha comentado el día de hoy. Don Miguel, agradecido de verdad por esta información, por todo este conocimiento y esperando volverlo a tener de nuevo con nosotros acá. No, más bien el agradecido soy yo.
Les agradecemos realmente el espacio, la invitación que nos hicieron. Estamos para ayudarles, para colaborarles en todo lo que ustedes necesiten y pues en el momento que ustedes lo requieran, ahí vamos a estar para apoyarles. Muchísimas gracias. Continuamos hoy con un tema muy importante ya para finalizar esta transmisión en vivo. Quiero hacerlo resaltar porque el día martes anterior tuvimos a una doctora que nos hablaba sobre este tema. Hoy 13 de junio es el Día Mundial del Cáncer de Piel. Lo invitamos a que visite nuestro canal de YouTube donde tenemos la presentación que realizamos el martes con una oncóloga que nos habla sobre este tema. Cuidemos nuestra piel de la exposición al sol y de esta forma podremos evitar el cáncer de piel. Recordemos que la doctora Beatriz Araya nos hablaba que el cáncer de piel es el que más se da en nuestro país y que de esta forma debemos de tomar las medidas preventivas extremas para poder evitarlo. Una de ellas era el uso de filtro solar y todas las recomendaciones que nos dio sobre esto. Es importante reconocer este día y es importante recordarles que el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le ofrece un material que transmitimos el día martes, pero que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Queremos finalizar esta transmisión en vivo también invitándoles para el día martes martes 25 de junio, a las 10 de la mañana, un experto nos estará hablando sobre la investigación y programas de prevención de estrés térmico por calor. Acompáñenos este martes para que nos expliquen en qué consisten estos programas de prevención y por supuesto los podamos implementar quizás en nuestros centros de trabajo y de esta forma podamos seguir generando medidas preventivas importantes ante los efectos del estrés térmico por calor. Así que no se le olvide, el día martes 25 de junio estaremos hablando sobre esas investigaciones y sobre este programa de estrés térmico por calor. Y queremos hacerle una invitación más. Si usted vive en la zona sur, en la zona de Golfito, el 19 de junio estaremos desarrollando un taller presencial donde les estaremos explicando cómo desarrollar un programa de hidratación. Un médico especialista en medicina del trabajo nos va a desarrollar este taller. Les estaremos hablando sobre los exámenes médicos, les estaremos presentando una norma técnica que hemos implementado y desarrollado en conjunto con INTECO y el Consejo de Salud Ocupacional para que usted la conozca. Acompáñenos en este taller el 19 de junio en la UCR en Golfito. Ahí estaremos también a nivel regional apoyándoles y brindándoles este conocimiento para que ustedes logren desarrollar un programa de hidratación. Agradecerles una vez más el acompañamiento en esta transmisión y en todas las anteriores y en las que faltan, invitarlo a que nos siga acompañando, por supuesto, a través de las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos un canal de YouTube donde tenemos toda la información disponible para usted de estas transmisiones en vivo y de todas las que hemos realizado y además lo volvemos a invitar y a motivar a que visite nuestra página web, consulte todo el material que tenemos por ahí que definitivamente va a ser muy importante y muy enriquecedor para usted. Está descargable, lo puede utilizar y lo puede divulgar en su centro de trabajo, con sus amigos, en sus ambientes laborales o en sus ambientes familiares y sociales. Agradecerles una vez más, nos vemos el martes 25 de junio, si Dios lo permite, en esta nueva transmisión en vivo que les vamos a traer para que aprendamos sobre estos programas de prevención enfocados en tema del estrés térmico por calor. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias de nuevo al CEFIA por acompañarnos el día de hoy, al arquitecto Vega por esta información que nos brindó y a ustedes por seguirnos acompañando en las actividades y en las transmisiones en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Excelente día y nos estamos hablando.